¿Qué de nuevo, familia? ¿Quieres mejorar la calidad de tu conexión a internet? Os explicamos qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo router. ¡Empezamos! Los fabricantes de los enrutadores utilizan diferentes protocolos, diferentes estándares a la hora de fabricar sus equipos. Estos nombres son algo raros, algo complejos. 802.11g, 802.11n, 802.11ac no son números aleatorios. De hecho, es lo primero que tenemos que mirar a la hora de comprar un router, porque ese número indica las capacidades y las funciones que puede ofrecer. El último estándar corresponde al 802.11ac, que otros llaman también como Wi-Fi 5. Es el que tiene prácticamente todos los routers que hay en el mercado, y el hecho de que termine con AC es muy importante porque significa que es compatible con los protocolos anteriores. Si compráis un router que tiene un protocolo anterior, es muy posible que no sea compatible con las redes de una red Wi-Fi de un comercio o directamente de nuestra casa. Una característica, por ejemplo, importante del 802.11ac es que consigue llegar a velocidades teóricas de 1,3 gigas, mientras que el protocolo anterior solamente llegaba a 600 megas. El AC se estandarizó desde finales del 2013 hasta el 2017 y desde el 2017 prácticamente no ha cambiado nada, pero ahora se están empezando a desarrollar nuevas tecnologías y ya se acerca en lo que llamamos Wi-Fi 6. Sobre Wi-Fi 6, que es el estándar 802.11ax, hablaremos próximamente en un futuro vídeo. Estad atentos, suscribiros aquí a nuestro canal, apretad la campanita para no perderlo. ¿Qué hay que decir sobre este protocolo? Que cuadruplica el ancho de banda, es decir, aumentará mucho la velocidad y permitirá más dispositivos conectados al mismo tiempo dentro de la misma red. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un enrutador es la velocidad máxima que puede ofrecer, porque independientemente de la cantidad contratada a nuestra operadora, cada dispositivo tiene un límite físico. Cuando vemos las especificaciones, hay velocidades que dicen teóricamente 350 megas por segundo o 3,5 gigas por segundo, pero todo esto es teórico. A la hora de ponerlo en casa, con los obstáculos, los muebles, las paredes y demás, seguramente no llegará ni al 50% de dicha velocidad. Aún así, si vemos un router bastante barato que solamente puede llegar a 100 megas por segundo, es mejor invertir un poco más y comprar uno que llega a 1 giga por segundo, ya que la inversión de diferencia no es muy alta. Otro punto importante es saber cuántas bandas necesitas. Veamos, la mayoría de los routers trabajan a 2,4 GHz. Eso significa, en esa frecuencia, se van a conectar todos los dispositivos que tengamos, móviles, ordenadores, etc. Lógicamente, con un límite máximo de dispositivos conectados en dicha frecuencia. Si tenemos un router con dos bandas, una de 2,4 GHz y otra banda de 5 GHz, podemos distribuir los dispositivos en dichas bandas. Pero hay que tener en cuenta que los dispositivos que se conecten a la Wi-Fi de 5 GB no podrán ver los dispositivos conectados a la Wi-Fi de 2,4, ya que son redes independientes. Y después tenemos también routers que tienen tres bandas, una de 2,4 y dos de 5 GHz. Esos son ideales cuando tenemos cientos de dispositivos conectados, por ejemplo, en una oficina, pero en nuestra casa prácticamente nunca necesitaremos un roteador de tres bandas. Con lo cual, actualmente lo que se aconseja es tener siempre roteadores de dos bandas para evitar problemas en cualquier aspecto. Llegamos al tema de seguridad, y este es un apartado extremadamente importante. Recordad que en una red es tan frágil en el tema de seguridad como lo es el dispositivo más inseguro que hay conectado a dicha red. Cuando compramos un router, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es cambiar su contraseña de acceso, ya que muchas veces el password de entrada es admin o admin12345. Si no cambiamos eso, cualquier persona, ya no solamente un hacker profesional, podría entrar en nuestra red y acceder a nuestros dispositivos. Todo router que compremos tiene que ser compatible con WPA2, que es el protocolo de seguridad mejor implementado. Los hay que utilizan aún WPA normal, y peor aún, los hay que utilizan WEP, que es un protocolo de seguridad tan simple, tan sencillo, que cualquier persona con un programita es capaz de descifrar la contraseña en pocos segundos y entrar de esa manera en vuestra red Wi-Fi. Otro tema importante es que los dispositivos tienen que ser compatibles con WPA2, porque de nada interesa tener un router WPA2 y conectar dispositivos que no son compatibles con ese protocolo de seguridad, con lo cual es importante que sepáis exactamente qué tipo de dispositivo estamos conectando en la red. Y por último, hay routers avanzados, principalmente para oficinas, para despachos, que incluyen funciones de seguridad avanzadas, como bloquear usuarios
o incluso emitir alertas cuando se conecta un nuevo dispositivo. En este caso, para un uso casero tampoco es necesario invertir tanto para un router de esas características. Veamos ahora sobre la conexión USB. Os habréis dado cuenta que muchos enrutadores tienen una conexión USB, aunque es muy posible que la mayoría de la gente no los utilice. Si queréis tener un NAS en vuestra casa, es decir, un disco duro o un sistema de backup de seguridad al cual se pueda acceder desde cualquier dispositivo conectado a la misma red, es muy útil tener este puerto USB, ya que podemos conectar un disco duro portátil a dicho puerto y de esa manera guardar archivos o acceder a cualquier tipo de material que queramos. Si realmente queréis un puerto USB, eso sí, tenéis que tener mucho cuidado con qué puerto es decir, que sea USB 3.0 para que la velocidad sea la que todo el mundo desea a la hora de acceder al material que tengamos guardado. Vamos ahora a ver el número de conexiones máximas de un ruteador. En teoría, en el papel, deberían poderse conectar más de 250 dispositivos, porque la máscara de red es la 255.255.255.0, permitiría hasta 255 más el propio router, es decir, 256 dispositivos conectados al mismo tiempo. Pero claro, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, y ningún fabricante, o prácticamente ningún fabricante, recomienda tener más de 16 dispositivos conectados. ¿Por qué? Porque si tenemos 16 dispositivos viendo Netflix al mismo tiempo, escuchando Spotify o viendo YouTube, la cantidad de conexiones hace que la velocidad se ralentice, que sea todo mucho más lento, y al final eso acaba perjudicando la experiencia del usuario. Si aún así porque queremos tener muchos más dispositivos, podemos acceder a la sección de administración del ruteador y en una parte donde pone dispositivos o configuraciones Wi-Fi, veremos un número que indica la cantidad máxima que nosotros queremos que haya dentro de nuestra red. Y ahí sí podemos limitarlo a 16, a 20, a 64 o incluso a 250. Es decir, se trata más de un límite personalizado que dependerá de nosotros, mucho más que un límite técnico del propio dispositivo. Otra característica que vemos en las especificaciones de los enrutadores es si son SUMIMO o MUMIMO. SUMIMO son de usuario único, es decir, cada dispositivo espera su turno para enviar o recibir datos, mientras que MUMIMO, la M es de múltiple usuario, es decir, se pueden conectar de forma simultánea enviando y recibiendo datos constantemente. Todos tienen que ser MUMIMO, porque si compráis uno que es SUMIMO, tendréis problemas, por ejemplo, si estáis viendo Netflix y otro usuario dentro de la misma red está queriendo jugar online. Otro tema importante a tener en cuenta es si realmente necesitáis una red de malla, es decir, pequeños dispositivos que se distribuyan por toda la casa ofreciendo acceso a internet de forma sincronizada. Eso es muy útil cuando tenéis una superficie muy grande, un jardín, una casa con una planta gigantesca de más de 200 metros cuadrados. En ese caso siempre se recomienda o tener más de un ruteador o directamente comprar estos sistemas de distribución de redes de malla que son tan populares actualmente. Tanto Google como Amazon, por ejemplo, han lanzado sus propias soluciones. Vamos a ver ahora la parte de precio y rendimiento. Existen en el mercado ruteadores de menos de 50 euros, pero hay que tener en cuenta los límites que ofrecen ese tipo de dispositivos. Lo mejor es acercarse un poquito más a los 100 o incluso a los 150 para que cumpla por lo menos los 4 puntos que nosotros consideramos imprescindibles. 1. Que tenga dos bandas, de 2 GHz y de 5 GHz. 2. Que sea compatible con Wi-Fi 5. Si es compatible con protocolos anteriores, puede ser que muchos dispositivos entren en conflicto directamente y no funcionen. 3. Que sea compatible con WPA2 en el tema de la seguridad. Y 4. Que tenga por lo menos un puerto USB, que siempre es muy útil a la hora de tener un NAS, un disco duro compartido entre todos los dispositivos. Y por último, y no menos importante, por supuesto, verificar el límite de la velocidad, que no tenga un límite muy bajo, que no llegue solamente a 100 megabytes por segundo, no sea que no aprovechéis todo lo que tenéis contratado con la operadora. Y eso es todo, esperemos que os haya gustado este vídeo, que le des al like, que lo compartáis con los amigos y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis aquí a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.